que tienes para con nosotros cada día, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en este lugar para compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos bendiga, nos ayude a entender tu palabra, que podamos ser edificados a través de ella. Señor, te pedimos que sane los enfermos. Te pedimos, Señor, que traigas bendición que sobreabunde sobre tu pueblo, sobre aquellos que nos miran. Y gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la oportunidad de estar, Señor, en este medio para comunicar tu palabra, Señor, para testificarle a los demás, Señor, que hay un Cristo vivo, poderoso, que nos sostiene, que nos ayuda, que nos bendice, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y estamos pidiendo, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos, Señor. Suple lo necesario para tu pueblo, para aquellos que nos miran, aquellos que necesitan de ti. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición es estar nuevamente en este lugar para compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que la palabra cuando se predica no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual el Señor la ha enviado. Así que ustedes y yo tenemos que tener esa certeza de que lo que hagamos, de lo que estemos haciendo, el Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir. Entonces, bienvenidos todos. Estoy checando el sonido, ¿estamos bien? Estamos hace un momento aquí un grupo de hermanos platicando un poquito, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en el mundo, en el planeta. Estamos viendo la crisis que afecta a las naciones, que afecta a los países de maneras diferentes. Vemos que la economía se ha estancado en el mundo entero. Vemos que está habiendo mucha depresión en las personas, que es lo más grave. Personas famosas afectadas por el cambio de vida, que ya no tienen los mismos ingresos, el mismo estilo de vida. Entonces toman la decisión triste de quitarse la vida, y eso es lo que el Señor no quiere que pase en nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor, ayer lo predicaba yo, que el Señor nos da la paz que necesitamos, y no como la da el mundo. Él nos la da de una manera diferente. Por eso necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos tener a Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, de lo importante que es que nosotros sepamos, ¿verdad?, el compromiso que adquirimos cuando entregamos nuestra vida a nuestro Dios. Que sepamos la importancia de tener integridad, la importancia de tener una convicción. Como dijo aquel varón en la Biblia, yo sé en quién he creído. Otro dijo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Entonces el compromiso que adquirimos con Dios no es nada más de un día, no es nada más mientras que me ayuda y me mejora mi situación, porque el ser humano así es. Mientras que estamos en problemas o en necesidad, nos acordamos de Dios. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces vienen cosas diferentes, y Dios permite a veces esas cosas para que nosotros volvamos a Dios. Lo que está pasando ahorita, lo predicaba yo ayer también, es un caos a raíz del pecado de la humanidad, que no queremos rendirnos a Dios, que no queremos hacer la voluntad de Dios, que no queremos obedecer a Dios. Por eso cada quien hace lo que quiere, pero no se olvide que cada vez que la humanidad peca exageradamente, Dios toma juicio. Nosotros vemos las dispensaciones y los juicios de Dios sobre la humanidad. Yo hablaba de cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios con fuego y azufre. Hablaba de cómo Dios destruyó la humanidad con el diluvio. Nomás 8 personas fueron rescatadas para seguir preservando la multiplicación del ser humano en la tierra. Y ahora que la maldad está en todo su apogeo, los juicios de Dios están fuertes por todos lados. En este país vemos que la costa, ¿verdad?, del oeste está ardiendo, los estados desde California hasta Washington. Ha habido muchas pérdidas económicas, que eso pues se puede recuperar, pero las vidas que se han perdido y los que están desaparecidos, hermano, eso es algo que debe de mover el corazón de la humanidad. Es algo que debe tocar nuestras fibras más sensibles para buscar a Dios, para arrepentirnos. Hoy está tocando un huracán por ahí en Luisiana. Se tiene preocupación, se han evacuado, ¿verdad?, algunas ciudades, y luego vienen 5 más formados en línea, cosa que nunca se había visto eso según los expertos. ¿Qué le llamamos a eso? Es el juicio por el pecado, y es solamente el principio
de dolores. Me recordaba de un versículo, ahorita no me acuerdo la cita exacta, pero dice que a causa del bramido del mar, el corazón de los hombres va a desfallecer. Vamos a ver cosas fuertes, vamos a ver situaciones duras, pero eso es, hermano, para que la gente clame a Dios, para que la gente se arrepienta, pero aún así la gente sigue siendo dura. Claro, Dios nos dio libre albedrío, Él no nos hizo robots para que le sirvamos, ¿verdad? Como una máquina que la programas y le dices qué hacer. Él quiere que le sirvamos de corazón. Él quiere que hagamos nosotros su voluntad. Él quiere que estemos firmes como hijos de Dios. Entonces, ahorita que compartíamos los hermanos, ¿verdad? Acerca de lo que está pasando, uno de ellos decía que la mayoría de los cristianos realmente no está viviendo o no estamos viviendo como el Señor nos pide, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no te engañes, ese es el tema. No te engañes, dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también va a levantar, eso también va a cosechar. Y yo predicaba el domingo acerca, en segunda de Reyes capítulo 14 y 15, de unos reyes que gobernaron siendo jóvenes y uno de ellos hacía lo bueno, lo recto delante de Dios, otros hacían lo malo y luego otros hacían lo bueno, pero los que hacían lo bueno de todos modos no quitaron la idolatría de los lugares altos de Israel, y a uno de ellos le pegó lepra por esa situación, por no estar recto con Dios. Gracias a Dios estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo donde no actúa el Señor como antes. Antes, si un hijo maldecía a sus papás, lo apedreaban todo el campamento, y eso, hermanos, ya no sucede ahorita. Pero a raíz de eso, a la falta de disciplina, la maldad está en todo su apogeo. Creo que ha llegado ya, ¿verdad?, al trono de Dios, como pasó con Sodoma y Gomorra, como pasó en Génesis 6, cuando el Señor decidió destruir al mundo primitivo con el diluvio. La Biblia nos habla que un día Dios va a derramar de su enojo, de su ira sobre la humanidad, y eso viene en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Ahí se menciona lo que viene como juicio de Dios sobre esa tierra. Ahora, hay escape para aquellos que crean en Cristo, para aquellos que crean a Dios, para aquellos que rindan su vida, para aquellos que no se engañan a sí mismos, para aquellos que saben que servir a Dios es un compromiso, para aquellos que saben que es rendir su vida, entregarse, negarse a sí mismo, caminar en santidad, claro, bajo su misericordia, porque nosotros somos todavía imperfectos, pero cuando tú te decides a servir al Señor, Él está contigo. Dice la palabra del Señor, si alguno quiere ser verdaderamente mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga en pos de mí, sígame. Entonces, hermano, el que hace lo recto, lo hace porque quiere agradar a Dios. Y el que hace lo malo, lo hace porque quiere hacer lo malo, nadie lo obliga. Y tristemente, la mayoría de las personas hoy en día deciden hacer lo malo porque es lo más fácil. Pero vamos a la palabra del Señor y vamos a comenzar en Mateo 7, versículo 21. Si tiene su Biblia y si tiene una aplicación, no importa, vamos a entrar ahí a ver la palabra del Señor. Son versículos que ya conocemos, pero son bases para este tema. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Subraye eso, apartados de mí, hacedores de maldad. No importa que estemos en la iglesia, no importa que sea el pastor, no importa que sea el superintendente o el obispo, no importa que sea el presidente de la nación más poderosa del mundo, si yo hago lo malo, no voy a tener entrada en el reino de Dios. Porque el título que tenemos aquí y las cosas que hacemos aquí no son las que nos salvan. La palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, y cuando hablamos de lo que hacemos, lo bueno o lo malo, eso es lo que vamos a cosechar. Me da tristeza ver que se ha metido también a la iglesia esta actitud de hacer lo malo. Y eso es más condenable, porque aquellos que no saben, pues no saben. Pero aquellos que ya conocemos la verdad, que conocemos la palabra, tenemos ninguna excusa, hermano, no tenemos excusa.
¿Por qué? Porque ya conocemos la verdad. Dice la palabra que mejor se nos fuera a amarrar una piedra de molino y aventarnos al mar. ¿Por qué? Porque ya conocemos la verdad. Entonces, no nos engañemos. Me recuerdo de un pasaje en Génesis donde los hijos de Adán y Eva, los dos primeros hijos, Abel y Caín y Abel, porque es el orden, vinieron a traerle una ofrenda a nuestro Dios. Y uno de ellos fue recibido por Dios, le aceptó su ofrenda, que fue Abel, y al otro no lo recibió, no recibió su ofrenda, que fue Caín. Abel trajo el fruto de lo que él trabajaba, era hombre que cuidaba ganado, ovejas, corderos, y de lo mejor que él tenía le trajo una ofrenda a Dios, Dios la recibió. Caín trabajaba el campo y de lo mejor que él tenía se la trajo a Dios, pero no la recibió. Ahora, ustedes que han leído la historia se dan cuenta por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín. Dice la palabra de Dios que cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, el semblante de Caín se decayó, se enojó, se molestó y de hecho se enojó tanto que mató a su hermano. Le nacieron celos. Pero Dios es bien específico y bien claro con Caín. Y le dice, mira, ¿por qué te pones molesto? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué mudas tu corazón? ¿Por qué mudas tu rostro? Dice, si tu corazón fuera bueno, dice, el bien del Señor estaría sobre ti y las ofrendas que tú trajeras serían recibidas. Pero como hay maldad en tu corazón, yo no puedo recibir esa ofrenda. Hermano, no os engañéis, no me engañe yo, no se engañe usted. Usted sabe cuál es su corazón, usted sabe si lo que hace para Dios lo hace de corazón, íntegro, humilde, o si lo hace a fuerzas, o a regañadientes, o para que no digan. Por eso dice la palabra, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos maravillas y cosas poderosas, y el Señor dice, no los conozco, hacedores de maldad. Eso, hermano, es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es. Jesucristo nos dio muchas parábolas y hay una de ellas que habla de unos hombres perversos que sembraron cizaña junto con el trigo, y cuando los trabajadores del campo empezaron a notar que había cizaña junto con el trigo, le dijeron al dueño, ¿verdad? Oye, ¿quieres que quitemos la cizaña y para que no robe los nutrientes del trigo? Y él dijo, no, déjenlo crecer y al final vamos a cortar todo y lo vamos a separar y lo que es cizaña va a ser quemada en el fuego. Eso es un ejemplo muy grande, hermano, que aún dentro del camino del Señor, dentro de las iglesias, de la congregación, porque la iglesia es una sola, hay gente que todavía está engañada. Hay gente que todavía es religiosa, que piensa que por ir a la iglesia o por traer una Biblia ya va a ser salva. No, mi hermano, eso no es así. La palabra del Señor dice que Él escudriña nuestros corazones, que Él escudriña nuestros pensamientos, que Él escudriña aún las intenciones de nuestro corazón. Entonces no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces tengo que analizarme, usted tiene que analizarse en este tiempo que estamos viviendo. El Señor viene por una iglesia firme, una iglesia que no está jugando al cristiano, una iglesia que está viviendo, que se está esforzando por agradar al Maestro, que está viviendo en santidad. Entonces Él nos ha puesto en un espejo para que nos demos cuenta en qué áreas de nuestra vida estamos fallando y pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a corregir, que nos ayude a mejorar, que nos ayude a hacer la voluntad de nuestro Dios. No puedo hacer yo lo que me dé la gana, no puede hacer usted lo que le dé la gana. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y eso implica que a veces tenemos que sujetarnos a personas que a lo mejor no nos gusta, pero como Dios las puso enfrente, tenemos que sujetarnos. Esa es la autoridad que el Señor delega y nos va a pedir cuentas a usted y a mí de lo que hagamos y no hagamos. Pero la iglesia sufre, la iglesia está en cierta forma, por así decir, dañada por la actitud de no sujetarnos a la palabra, de no sujetarnos al Espíritu Santo, de no sujetarnos a andar en rectitud, en honestidad, el amarnos unos a otros, el tener el respeto los unos a los otros. Y eso, hermano, es lo que Dios quiere cambiar, es lo que Dios quiere transformar. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no seamos así nosotros, hermano, que no digamos nada más Señor, Señor, como dice estos versículos, sino que de todo corazón nosotros seamos honestos con el Señor, que lo que hagamos para Él podamos hacerlo de corazón, podamos hacerlo con gratitud, limpiamente, que nada nos robe
la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay ejemplos rápidamente que le puedo mencionar de personas que dejaron que su corazón se llenara de cosas que no debían. Ananías y Zafira eran personas, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Habla de que la iglesia era de un solo corazón, que tenían todas las cosas en común y que los que tenían varias casas las vendían para que los que no tenían pudieran tener. Y ellos vieron a un cierto Pedro, ¿verdad? A un cierto Simón que vendió su casa, su propiedad. Y ellos dijeron, vamos a hacer lo mismo. Pero cuando vendieron la propiedad, el diablo los tentó y les dijo, sustraigan una parte del dinero. Y cuando fueron con el apóstol, les preguntan, ¿tanto vendieron la propiedad? Y dijeron, sí. Y él les dijo, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo si la propiedad es de ustedes? Si se quedan con ella, ¿qué no es de ustedes? Y si la venden y se quedan con ¿qué no es de ustedes? ¿Por qué dejaron entonces que Satanás tocase su corazón y cambiase su corazón? Y murieron, gracias a Dios que no estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de la gracia, porque yo no sé cuántos hubiéramos muerto ya por tener un corazón doble, de doble ánimo, aparente, mentiroso, como dice la palabra, engañoso y perverso, ese corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Es por eso que hay que tener cuidado. Dice la palabra del Señor que también otra persona que dejó que su corazón fuera llenado por la avaricia fue el de Judas, el que traicionó a Jesús. Estaba en la Santa Cena y le dijo, lo que tienes que hacer, ve a hacerlo pronto. Y le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Dice la palabra que de toda cosa guardada guardes tu corazón, que nadie te engañe. Parece lindo, parece atractivo el pecado, pero no. En el nombre de Jesús, guardémonos limpios, guardémonos firmes para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, para que la iglesia sea real, viva y eficaz. Que nadie nos engañe. La palabra en Mateo 24, del versículo 6 en adelante, nos dice, mirad, que nadie os engañe. Judas nos advierte de hombres amadores de sí mismos que predican la piedad, pero niegan su eficacia. Hermano, estamos llegando a un punto donde ya no va a haber lugar para esconderse. Usted ya no va a poder aparentar, yo no voy a poder aparentar, porque el Espíritu Santo va a sacar a luz quién es quién. Dice la palabra del Señor que viene un mover de Dios tan poderoso que no va a haber lugar, hermano, de dónde escapar. Por eso dice la palabra, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios yo los voy a vomitar de mi boca. Quiere decir que no hay lugar para aquellos que son tibios, para aquellos que están indecisos, para aquellos que quieren un día estar en la iglesia y otro día andar en el mundo. No hay lugar. El Señor ya empezó a tomar, ¿cómo puedo decir? Un juicio. Empezó a traer sobre la iglesia. Esto que está pasando, hermano, de la pandemia, de la crisis, está sacando a la luz quiénes somos de verdad. Y Dios va a promover todo eso hasta que quedemos descubiertos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es la gente? Porque no va a haber lugar para decir, oh, este me engaña, este parece, pero no es. No, el Señor va a sacar a la luz quiénes son sus hijos. El Señor va a descubrir todas las cosas. Por eso hoy es el tiempo de pedir perdón. Hoy es el tiempo de que el Señor trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente. Hoy es el tiempo de afirmarnos en el Señor, de no andar jugando, de no andar haciendo lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos pide. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicar el Evangelio a todas las naciones, a ser discípulos, enseñándoles las cosas que yo os he dicho, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que vienen de Jesús, no lo que se me ocurre a mí, no lo que yo pienso, no lo que alguien piensa. El apóstol dijo bien claramente, si hasta un ángel viene y se aparece y les da un evangelio diferente, sea anatema, no lo reciban. Ahí están los mormones que recibieron un evangelio diferente de un ángel moroni y ahí están perdidos, desviados. ¿Por qué? Porque eso sabía el apóstol que iba a suceder. Estamos viendo cómo otras personas han recibido revelaciones de otros ciertos ángeles y Dios tenga misericordia, hermano. Hay que estudiar la palabra. Este pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hoy es el tiempo en que usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. Es el tiempo en el que usted y yo tenemos que ser sabios. Es el tiempo en el que tenemos que depender del Espíritu Santo. Que nadie os engañe y nosotros mismos no nos engañemos. ¿Por qué? Porque perverso y malo es el corazón, ¿verdad? Engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
Entonces Dios nos conoce, Él sabe, dice la palabra que toda la escritura de Dios es inspirada por Él, porque es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar, porque la palabra es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir, dice, el alma y discierne las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Delante de Dios, hermano, no escondemos nada, Él conoce todo. Entonces, permitamos que Él nos ayude, que Él nos limpie nuestro corazón, que podamos ser íntegros delante del Padre, que podamos ser siervos fieles, que se esfuerzan, que se esmeran. Y sí, somos imperfectos, nos podemos equivocar, pero el Señor dice que si alguno pecare, tenemos para con el Padre a un abogado poderoso que es Cristo Jesús. 7 veces caerá el justo y de todas esas veces el Señor lo levantará. No es tiempo de perder, hermanos, la integridad. No es tiempo de tener miedo ni temor en nuestro corazón, solamente temor a Dios y de quedarnos fuera, ¿verdad?, del mover de Dios. Hay que ser como esas vírgenes prudentes que se llenan del aceite del Espíritu Santo, que caminan en integridad, que caminan en santidad, que no se dejan engañar por el enemigo, que no dejan que su corazón se turbe, que aunque vean la crisis y aunque vean la pandemia, seguimos confiando en el único poderoso Dios que nos sostiene y nos guarda en el hueco de su mano. Salmo 91, Él nos da tantas promesas ahí de que nos va a guardar de las enfermedades, de las malas noticias, del lazo del cazador, de la peste destructora. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hermanos, tenemos a un Dios poderoso, pero tenemos que estar en santidad, en integridad como Él quiere. Que la rebeldía, hermanos, no llene nuestro corazón. La rebeldía es como un pecado de brujería, de hechicería, de adivinación. Y Dios, hermano, no le gusta la rebeldía. Dice que el Señor le da gracia a los humildes, pero a los que se enaltecen el Señor los humilla. Hermanos, permitamos que seamos humildes como Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No deje que entre la rebeldía, no deje que le pase lo que le pasó a aquel ángel hermoso, precioso, Lucifer, que permitió que la maldad le llenara su corazón. Quiso ser Dios y Dios lo destituyó. No importa quién sea, no importa dónde esté, solo Dios merece la gloria. Solo Él es digno de ser alabado, de ser glorificado. Solo Él, aleluya, merece que usted y yo le honremos. Bendito sea su nombre. Cristo viene pronto. Él está a las puertas. Él va a levantar a los suyos. Dice la palabra del Señor que Él mismo, con voz de mando, al toque de la final trompeta, va a enviar a sus ángeles para reunir a los escogidos en las nubes. Aleluya. Y ahí el Señor va a levantar a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que creen, a aquellos que tienen un corazón recto, íntegro para con el Señor. Entonces, hermano, el corazón es algo muy precioso porque es el alma tuya. Amén. No es esta pompa que manda la sangre al cuerpo, es el alma. Y dice la palabra que Jesucristo dijo: el hombre del buen tesoro de su corazón o del mal tesoro del corazón es cuando saca las cosas que hay en él. Y dice la palabra que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, los malos pensamientos, las concupiscencias, las lascivias. Hermano, que Dios nos ayude a santificarnos. Es tiempo, hermanos, de cuidar nuestra vida espiritual. Es tiempo de consagrarnos más. Es tiempo de rendirnos en oración. Es tiempo de esforzarnos a seguir buscando el rostro del Señor, porque el Señor viene pronto, hermanos. Entonces, que nuestro corazón sea como el de Cristo. Ayúdanos, Padre, transfórmanos. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. No tenga temor, hermano. El Señor está con usted. El Señor está a su lado. La palabra nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en su nombre haremos proezas. Hermanos, si nos toca que nos enfermemos, clamemos a Dios, porque Él es nuestro sanador, y vamos a confiar en Él, y vamos a saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, hermano, la palabra es clara, la palabra es fuerte, la palabra es dura. Me recuerdo el pasaje cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, estás predicando muy duro, la gente se está yendo. Y el Señor dijo: ¿se quieren ir también ustedes? Lo siento, pero la palabra no tiene ningún precio, no se cambia por nada. La palabra de Dios es la palabra de Dios y se tiene que predicar y se tiene que enseñar como es. Y dice la palabra: el que quiere oírla, óigala; el que quiera recibirla, recíbala; el que no la quiera oír, no la oiga; el que no la quiera recibir, no la reciba. Pero Dios un día nos va a llamar a cuentas a todos, y ahí dice la palabra que será entonces el lloro y el crujir de dientes, porque aquellos que no creían
se van a dar cuenta que fueron engañados, que Cristo es real, que Cristo viene. La palabra dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces el Señor está apretando a su pueblo para que sea un pueblo íntegro, que se vea realmente quién es quién. Dice la palabra del Señor que eso va a suceder. La gente va a saber si tú eres hijo de Dios o no, no porque tú digas, sino por lo que tú haces, por cómo tú vives, cuáles son tus acciones, cuáles son tus obras, cuáles son tus palabras, cuál es tu actitud. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el tiempo glorioso que por mucho tiempo hijos de Dios esperaban ver, y yo creo que nos tocó a nosotros y es un privilegio. Dice la palabra que en vez de estar tristes, deprimidos, angustiados, levantemos nuestra cabeza, nos llenemos del amor de Dios, del poder de Dios y sigamos adelante confiando que Él está con nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, mis hermanos, que nadie nos engañe, menos nosotros mismos. Hay que tener temor de Dios. Hay que decirle, Señor, enséñame a guardar tus mandamientos. La palabra lo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No seamos aparentes. ¿Por qué? Porque el Señor mira el corazón. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, lo digo porque es un ejemplo muy hermoso, y miró al hijo más apuesto de Isaí, al más inteligente, al más alto, y Dios le dijo, no te equivoques. Dios mira el corazón, no la apariencia del hombre. No, a Dios no le interesa cómo eres tú por fuera. A Dios le interesa cómo eres tú por dentro. Si tu corazón realmente es un corazón que agrada a Dios o no. Entonces, hermano, eso solamente tú y Dios lo saben, porque dice la palabra que nosotros podemos engañar a veces, ¿verdad?, a las personas usando máscaras diferentes, actitudes diferentes, pero a Dios nadie le puede engañar. Entonces no nos engañemos nosotros mismos, que nuestro corazón sea íntegro. Hermanos, es tiempo de verdad, de buscar al Señor, de transformarnos. El apóstol lo puso de una forma muy poderosa y hay mucha gente en la iglesia que todavía no lo comprende. Dice la palabra que para poder tener vida nueva, escuche esto, tenemos que morir. Tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a la vieja naturaleza y revestirnos del nuevo hombre, de la naturaleza de Jesucristo, tener la mente de Jesucristo. Entonces, hermano, eso es algo que se tiene que hacer. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nos morimos para el mundo, para los placeres, para el pecado, para Satanás. Dice la palabra del Señor, y ya no vivo yo, mas Cristo, alabado sea su nombre, vive en mí. Hermano, eso se tiene que ver. Eso va a llegar en un punto en que Dios no va a permitir que alguien que diga que tiene a Cristo no lo tenga. Él va a cribar a su iglesia, Él va a separar a los buenos de los malos. Va a ser tan notable eso que la presencia de Dios va a estar llenando a sus hijos, a los verdaderos hijos de Dios, y va a haber proezas, va a haber señales, va a haber avivamiento. Por eso lo invito a que busquemos el rostro de Dios, por eso lo invito a que nos santifiquemos, por eso lo invito a que seamos genuinos, aleluya, y el Señor hará, aleluya, porque Él es Dios, Él es poderoso. Hermano, yo espero ver la presencia de Dios en mi vida, en su vida. No nada más una emoción, ¿verdad?, una llamarada de petate, ¡pum! ¿Y dónde está la unción? No, vamos a ver un cambio poderoso, vamos a ver cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor da vida a aquellos que se conectan a la vid. Entonces, hermano, espero que esta palabra le ministre como lo ha hecho a mi vida, que podamos entender y poner seriedad en que somos hijos de Dios, que la gente nos mira, nos observa, y que cuando nosotros hacemos lo correcto, Dios es glorificado. Amén. Aunque dice la palabra que por causa de Jesús nos van a aborrecer, por causa de Jesús nos van a criticar, por causa de Jesús nos van a perseguir. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, espero que usted tome ánimo, espero que usted tome seriedad en lo que está haciendo. Si Dios le dio dones, si Dios le dio un ministerio, esfuércese con excelencia para que la gloria sea de nuestro Dios, para que nosotros podamos ser obreros aprobados, que podamos ser realmente esa iglesia eficaz que Dios quiere. Podemos ponernos títulos, podemos ponernos etiquetas, pero Dios sabe de qué estamos hechos. Dios sabe lo que traemos. Dios sabe quiénes somos. Entonces, hermano, bendigo sus vidas grandemente. Oro por ustedes para que el Señor bendiga sus vidas espirituales, sus hogares, sus ministerios, que podamos usted y yo servir a Dios más que nunca, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que podamos ser humildes en la congregación,
que no dejemos que el enemigo nos engañe o nos llene el corazón de rebeldía o de vanidades, sino más bien que la palabra de Dios abunde generosamente en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, que podamos poner por obra. Me tocó lo que predicaba nuestra hermana Tello ayer en la oración, muy bonito servicio de oración. Gracias a los hermanos que vinieron, no falten. Eso es lo que Dios quiere, una entrega, una búsqueda real, no nomás de palabras, sino con hechos, con actos, buscando al Señor. Nuestra hermana Tello leía ese pasaje que dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te pido? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y haces lo que tú quieres? Esto es sencillo, hermano. Ya Dios no va a permitir eso. Él va a permitir que la iglesia cumpla su palabra, viva su palabra. Y yo no me quiero quedar fuera. Espero que usted tampoco. Espero que paguemos el precio, ¿verdad?, que la palabra nos pide, que es buscar a Dios en santidad, en integridad. Entonces, mis hermanos, hay mucho que agregar, pero el tiempo, ¿verdad?, también es precioso. Y lo que importa más que nada, hermanos, es poner por obra la palabra. Amén. Dice ese pasaje que leía nuestra hermana: ¿a quién compararé, verdad, el que oye esas palabras y las hace? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando unieron las pruebas, lo que está pasando ahora, la crisis, la pandemia, lo que viene, su casa permaneció. Amén. Y el Señor le dio bendición eterna a ese hogar. Pero el que no hizo lo que el Señor pidió, su ruina fue grande. Hermano, qué terrible es que ya hay muchos cristianos en ruina, espiritualmente, económicamente, físicamente. ¿Por qué? Porque no tomaron en serio la vida espiritual en Cristo. La palabra es bien fuerte, dice: el que crea que esté firme, mire que no caiga. Usted no puede descuidar su vida ni un segundo. Usted tiene que estar pegado a Jesús. Yo tengo que estar pegado a Jesús todo el tiempo. Dice la palabra también que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, mis hermanos, yo sé que esta palabra es clara, es fuerte. No basta con decir Señor, Señor. No basta con ir a la iglesia. El ser cristiano, el ser hijo de Dios es mucho más que eso. El ser hijo de Dios implica un compromiso, implica un estilo de vida diferente en la naturaleza nueva de Jesucristo. Padre Santo, en esta hora oramos, mis hermanos y yo, para que nos ayudes a poner por obra tu palabra, para que limpie nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, de visión que viene de arriba, que la provisión sea, Padre Santo, suficiente para cumplir la visión, pero más que nada que nunca, Señor, hagamos lo malo, sino más bien lo recto delante de ti. Ayúdanos a caminar bajo tu mano poderosa, bajo tu protección. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos, mis hermanas, las personas que nos escuchan, nos van a escuchar. Si alguien todavía no te acepta en su corazón, yo te pido por ellos que tú les salves, que tú les des sabiduría, que el Espíritu Santo entre en sus corazones. Padre Santo, que les dé esa vida eterna que necesitamos, que anhelamos. Oro por la provisión, que no falte en ningún hogar, que todos tengan el alimento de cada día, el pan de cada día. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno y nos has sostenido, y vemos tus bendiciones en medio de todo esto, Señor. Aquel que te sirve, aquel que te cree, va a ser prosperado y bendecido. Gracias, pues, Señor, por tu presencia. Oramos los unos por los otros, Señor. Oramos por los que están enfermos. No importa, Señor, la enfermedad, sánales. Te pido por Eliana, la bebé de nuestra hermana Aide, y de Raúl. Te pido por ellos, que los fortalezcas, que hagas el milagro completo, y no solamente en esa necesidad, sino en todos los enfermos que están en los hospitales, no solamente de esta ciudad, sino en todo el mundo, los que están en su casa, en las calles, donde quiera que estén, Señor. Yo sé que tu misericordia es poderosa y puedes tocar y salvar las vidas, Padre, las almas. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu presencia en nosotros. Amén y amén. Hermano, Dios les bendiga a todos ustedes por estar apoyando. Quiero ver si hay algunos comentarios, voy a leerlos. Bendiciones, amén, amén, y también aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, y Dios es amor, aleluya, amén, hermanos. Esta tarde, más noche, pues ya estamos tarde, pero más noche a las 9, conéctese a la oración. Estamos muy contentos que el Señor está respondiendo, pero vuelvo a decirle, si no buscamos a Dios, no va a pasar nada. O sea, la iglesia tiene que hacer algo diferente. Tenemos que buscarle, tenemos que humillarnos allí en su casa cuando tenga tiempo, doble sus rodillas, ore al Señor. Bendiciones a todos, hermanos, también hermana Eunice, Dios le bendiga. Entonces, hermano, toda esa actitud, todo es decisión nuestra. Soy el pastor Luis Castañeda.
Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente.